Raqqa es un cortometraje de Neil Blomkamp, donde el director de Distrito 9 regresa a un territorio familiar, la ciencia ficción social con extraterrestres. Pero esta vez los visitantes no son tan amigables, son más violentos y perversos, en una premisa sin cortapisas ni interferencias de un gran estudio, lo que lo hace muy emocionante en ese sentido. Raqqa es Blomkamp en estado puro. Raqqa está dividido en tres partes, como una tragedia griega. La acción se desarrolla en un futuro cercano donde nos muestran varios puntos de vista sobre las consecuencias de una invasión alienígena. Está narrado por el omnipresente personaje de Sarah, interpretado por Carly Pope, a la que pudimos ver en Demonic. ¡Ay, Demonic! La constante voz en off, que si bien en la primera parte nos coloca muy bien dentro de la historia, llega a ser demasiado expositiva en las dos siguientes y no ayuda a enriquecer el ritmo. Raqqa nos muestra una tierra diezmada por una raza de reptilianos alienígenas, los Clum. Unos seres que harán las delicias de los fans de las novelas conspiranoicas de David Icke. Gracias a su avanzada tecnología, los Clum han derrotado a la humanidad con relativa rapidez, causando una inmensa destrucción y estableciendo sus propias megaestructuras de un ferrofluido nanotecnológico inteligente que puede formar armas o vehículos y que ejecutan un brutal proceso de terraformación y alteración de la atmósfera, lo que ya ha provocado un aumento de las temperaturas, junto con los efectos asociados como sequías e inundaciones. En tal destrucción global alienígena no puede faltar un plano de contexto con un París arrasado y por ende la Torre Eiffel, esta vez mancillada y recubierta de cuerpos humanos. A los pocos supervivientes los esclavizan y los torturan en experimentos de lo más grotesco, estudiándolos y asegurándose de que estén desprovistos de todo libre albedrío. Sin embargo, la resistencia activa continúa en forma de un debilitado movimiento de resistencia radicado en Texas, que lleva a un armado hombre de Vitruvio de Da Vinci como emblema. Este reducto está liderado por nada menos que Sigourney Weaver. La actriz neoyorquina hizo buenas migas con Blomkamp en Chappie y tras el fallido intento del sudafricano de traer de vuelta a Ripley, en lo que iba a ser un soft reboot y continuación directa de Aliens: El Regreso. Ambos se desquitaron con Raqqa, donde Weaver interpreta el personaje de Jasper, una comandante militar que busca desesperadamente cualquier ventaja contra los invasores reptilianos. Blomkamp nos presenta a este personaje recorriendo las galerías del búnker subterráneo de la Resistencia, en un claro homenaje a Terminator, con Kyle Reese en las escenas del futuro apocalíptico. Jasper no es un personaje plano, ya que no duda en tomar decisiones bastante cuestionables como oficial al mando. Le vemos negociar con el nihilista y pirómano llamado Nos, interpretado por Brandon Auret, otro habitual de Blomkamp. Nos tiene habilidades con la fabricación de bombas de todo tipo y es clave en la patente de esos cascos que arma a partir de residuos electrónicos y que hacen de barrera cerebral evitando quedar alienado por la telepatía de los Clum. A cambio de sus juguetes, Nos utiliza a seres humanos con problemas de salud como señuelos para tender escaramuzas a los convoys alienígenas. Convoys Clum que van soltando proclamas de lo más esperpénticas, de boca de políticos manipulados. Estos recorren barrios hechos polvo, al estilo Mogadiscio, un escenario ideal para que Nos dé rienda suelta a sus filias y pueda volar todo por los aires. Lo que se intuye es que los Clum han sido enviados como punta de lanza por una especie mucho más inteligente, de la que poco se sabe, pero que se muestran en una breve escena del corto. Estos seres están flotando en los bordes periféricos del sistema solar y se dan cuenta de que los humanos son una especie más interesante para sus fines que los Clum. Los Clum veneraban a estos seres superiores como si de dioses se tratara. Sin embargo, al sentirse rechazados en favor de los humanos, se rebelan y tratan de aniquilar a la especie humana. En la última parte del corto nos enteramos de que Sarah perdió a su hija en uno de los asedios Clum y toma partido por Amir, un personaje que cobrará mucha importancia. Amir es un prisionero fugado de los campos de experimentación de los Clum, cuyo objetivo, además de erradicar a los humanos, es tratar de entender qué les hace ser especiales en detrimento de su especie. Amir? Vemos las consecuencias de los experimentos en el cráneo de Amir, donde Blomkamp transita por terrenos de body horror a lo Tetsuo, de Body Hammer. Amir pasa a tener un protagonismo casi mesiánico, ya que tanto Jasper como Sarah creen que puede ser la clave para ganar la guerra contra los invasores. Jasper le perdona la vida y Sarah intenta despertar el poder que yace dormido en él.
Amir es como un híbrido capaz de conectar telepáticamente con los Clum y, además de adelantarse con sus planes, puede ser fundamental para intentar comunicarse con esa especie alienígena superior, que por el momento es indiferente al sufrimiento de los terrícolas. ¡Oh, my God! ¿Pero lo habéis visto? Cut its fucking head off. La idea de Blomkamp era hacer un corto de ciencia ficción sobre una fuerza de ocupación en un país extranjero, en una crítica velada sobre la intervención occidental en Oriente Medio. En esta alegoría se invierte el punto de vista del espectador, donde son los propios estadounidenses los que sufren los estragos de la ocupación bélica, en este caso alienígena. Una idea que viene al hilo de una advertencia de Stephen Hawking sobre los riesgos de intentar contactar civilizaciones alienígenas, porque igual no recibimos la respuesta que deseamos. So if aliens ever visit us, I think the outcome would be much as when Christopher Columbus first landed in America, which didn't turn out very well for the Native Americans. Raqqa fue escrito a 4 manos junto al novelista de ciencia ficción Thomas Schwitterlich, autor de The Gone World. El título Raqqa tiene 3 acepciones que dan más enjundia a la alegoría que nos quiere retratar Blomkamp. En japonés, Raqqa significa caída, en un sentido de la decadencia aplicada a la humanidad en este mundo. También es el título de un famoso poema largo en afrikáner, de Van Wyk Low, muy popular en las escuelas de Sudáfrica, sobre la historia de una tribu africana sometida por una amenaza sobrenatural a la que finalmente terminarán venerando. Por último, y quizás lo más obvio, es el nombre de la ciudad siria, que en 2013 llegó a convertirse en capital del califato del Estado Islámico y que fue liberada por la coalición de Occidente en 2017, con Estados Unidos realizando un desproporcionado bombardeo que dejó el 80% de la ciudad en ruinas y a miles de víctimas colaterales. Raqqa no se rodó en Texas, sino en las afueras de Johannesburgo, en la Sudáfrica natal de Blomkamp, donde era más apropiado con el contexto bélico-apocalíptico que plantea la historia. Localizaciones de edificios en ruinas, descampados y canteras de tierra estéril contaminadas. Tiene una puesta en escena de la acción y look fiel a anteriores trabajos de Blomkamp, quien se rodeó y se trajo a muchos de los colaboradores y actores habituales en su filmografía. Solo faltaba el paisano Saralto Kupu para cantar Ringo. Quién sabe si a Blomkamp se le han abierto nuevas posibilidades para desarrollar Raqqa en formato largo o seriado con su productora Oates, ya que Raqqa y más cortos del volumen 1 se incluyeron en el catálogo de Netflix. En definitiva, Raqqa no empieza ni termina realmente. Blomkamp solo establece un mundo y plantea una serie de personajes esbozados en situaciones interesantes por desarrollar. Con una potencia visual marca de su autor, la historia es poco convencional, algo extraña, ya que se aleja de los sobreexplotados dramas heroicos de cualquier blockbuster random de ciencia ficción. Don't look at it. Look away. Don't do it, Martinez. Don't do it. Martínez. Este tiene de Martínez lo que yo de Marmártiga. Nos vemos en Tonosquino.